Lo que necesitamos ahora sí Exitosa. es que haya un financiamiento para una reactivación. Ahora nosotros vamos a seguir con el tema económico. Tenemos un enlace vía Zoom con Daniel Hermosa. Él es director de MIPES Unidas del Perú. ¿Por qué? Porque el MEF, el día de ayer, el ministro Graham dijo que se iban a otorgar nuevos plazos para las deudas asumidas con Reactiva Perú. ¿Esto va a llegar a funcionar? ¿Esto va a ayudarlos a reactivarse? Bienvenido, señor Hermosa, a Exitosa Perú. Karina, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la noticia llega pues casi al borde del precipicio, ¿no? La tensión que hemos vivido en las últimas semanas, todas aquellas empresas que han recibido Reactiva, ha sido bastante estresante, ¿no? Yo creo que esto ya se venía a venir, ¿no? La necesidad de una prórroga para el periodo de gracia era una urgencia. Recuerda, porque estamos viviendo todos esos ingredientes de crisis política, moral, guerra en Europa. O sea, estamos en una situación bastante complicada y no había otra manera de ayudar a las MIPES a sobrevivir. Ojo, no estimula el crecimiento para nada. Lo que va a hacer es evitar de que muchas MIPES quiebren, porque no van a tener las posibilidades de pagar estas deudas, aparte de las otras que también tienen pendiente, como el tema tributario y las deudas normales que se han obtenido antes de la pandemia. Muy bien, entonces lo que usted me está diciendo, y además aquí lo hemos tratado muchísimo, es que se necesitaba ver y evaluar cómo estaban los negocios, las micro y pequeña empresa, para ver si es que podían pagar o no, porque había muchos que estaban siendo ahorcados con estos créditos. ¿Es lo que les ha pasado a ustedes? ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Cuántas van a dejar de quebrar? Más o menos en un porcentaje con este retraso en las cuotas de pago. Bueno, mira, en este momento hay que entender de que producto de la pandemia, producto de la crisis sanitaria, la consecuencia de la crisis económica y la crisis política que estamos viviendo, es terrible, está destruyendo pues millones de puestos de trabajo, y también pues obviamente ha hecho de que las MIPES pierdan patrimonio. ¿Qué cosa quiere decir esto? El capital que tenían, que le daban vuelta permanentemente para comprar productos, venderlos, fabricar, toda esa rueda ha sido interrumpida. Además, recuerda que Reactiva Perú ha sido para no romper la cadena de pago, no era para capital de trabajo, como ayer lo mencionó el ministro, sino era simplemente para no romper cadenas de pago y poder seguir pagando a los trabajadores. Entonces, esta plata, este dinero, no ha ido a inversión, o sea, hay que tener claridad en eso. Reactiva Perú no fue a inversión, o sea, no fue a comprar máquinas, no fue pues, a comprar un local o a invertir en más mercadería, no, fue para evitar la ruptura de la cadena de pago. En consecuencia, el origen, a pesar de que se llama Reactiva, que me parece que no debieron haberle puesto ese nombre, cualquier otro, pero Reactiva no, porque no estaba reactivando nada, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, obviamente lo que necesitamos ahora sí Exitosa. es que haya un financiamiento para una reactivación, porque en este momento las MIPES han vuelto a operar, pero no han llegado a los estándares que tuvimos antes de la pandemia, y como te repito, esto de la inflación, el alza del mínimo vital, los combustibles, todo eso hace mucho más complicado la reactivación. Pero ¿cómo harían entonces si es que ustedes ya tienen un crédito Reactiva y van a pedir un financiamiento que me imagino que es tipo crédito también? Entonces van a tener un supercrédito, que ¿cómo lo van a pagar si apenas se están reactivando? Es decir, ¿va a ser más complicado o es que necesitan esta plata para poder salir? No es que se hundan más, sino sin esta plata sí terminan de hundirse. Así es, fíjate, aquí hay dos cosas fundamentales que hay que analizar. Una, tenemos la pérdida de patrimonio, sea capital, inclusive bienes, que mucha gente ha tenido que desprenderse de maquinarias, de locales, para poder sobrevivir. Entonces hemos perdido capital, o sea, el país en su conjunto, el tejido empresarial ha perdido capital. A esto sumemos la crisis de consumo, ¿cierto? Y las otras variables económicas que impactan en el buen desenvolvimiento de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que requiere en este momento la micro y pequeña empresa en general? Es mercado, o sea, consumidores, ¿cierto? Y de otro lado, capital para poder reactivar
digamos, y llegar a estándares que llegaron antes. No sé si me dejo entender. Sí, por supuesto, entonces, producir lo mismo, tener a los mismos, el mismo número de trabajadores. Por ejemplo, han tenido que reducir trabajadores y por eso se ha visto un impacto en la pérdida de empleo y un impacto en la línea de la pobreza. Todo es un círculo. Créditos que hoy está obteniendo, qué bueno hubiera sido, te lo digo honestamente, Karina, que ese reactivo hubiera sido ahora, en este momento, ¿cierto? Porque ya la gente está consumiendo. Pero lamentablemente no, pues fue en el momento para no romper cadena de pago. En el fondo también hay que ser bien honesto para salvar un poco los créditos de la banca, ¿no? Porque la banca también se veía pues en una situación muy complicada. Eso es un análisis de verdad que en algún momento habrá que hacerlo en el futuro, pero mientras tanto el tema es, hay que tratar de ayudar a la MIPA a salir adelante. Todas las cargas que nos están dando, las cargas tributarias, el tema laboral, nos está haciendo muchísimo daño y necesitamos realmente de diseñar un plan. Nosotros hemos hecho propuestas al respecto en 3 ejes fundamentales: financiamiento, tributación y mercado, ¿cierto? Son 3 ejes con los cuales este gobierno tiene que fijarse. Lamentablemente no lo está haciendo bien. Recién hace unos días se reunió con gente de Gamarra en el Palacio de Gobierno para hacer una especie de, no sé de qué, porque al final no llegaron a ningún acuerdo. Era una reunión para crear una comisión. Esperemos que esa comisión actúe y que abran las puertas a las regiones, porque se vio un poquito mal que solamente sea Gamarra y no se hayan convocado a todas las dirigencias a nivel nacional, ¿cierto? Y eso nos da mucha pena, porque realmente la MIPE no solamente es Gamarra, los cuales, por supuesto, los consideramos como un emblema del emprendimiento peruano, no hay duda, pero tienen que ver también las MIPEs de provincia, qué opinan, qué quieren, qué desean, cómo ayudarlas a reactivarse. Así que hay tareas ahí pendientes, pero lamentablemente la crisis pues, política nos está llevando aceleradamente a la desaparición de las empresas. Y a tu pregunta, en años normales han cerrado más o menos un promedio de 150.000 empresas en años normales, del 19 para atrás, un promedio. Pero nosotros estimamos que este año podríamos llegar fácil a las 300.000 empresas que migren de la formalidad a la informalidad. El doble. ¿Cierto? Entonces, y eso va a ser terrible, ¿cierto? Y nosotros el año pasado, en una entrevista que tú tuviste la gentileza de hacernos, y como siempre agradeciendo a la prensa el apoyo, lo dijimos, el 2022 va a ser un año más terrible para las MIPES que en plena pandemia en el 2020. Porque ya no se trata de un tema externo, sino ya es un tema interno, el mal manejo de la crisis, el eliminar el IGB a destiempo, cuando ya el paciente estaba agonizando, ¿cierto? Por eso que no se siente el efecto de la bajada del IGB. Todo es retrasado, inoportuno, y genera un estrés tremendo para las micro y pequeñas empresas. Yo creo que uno de los pedidos va a ser psicólogo para todos nosotros, porque realmente la situación de estrés que vivimos es muy agobiante. Bueno, entonces, en resumen, lo que ustedes necesitan es que se les financie ahora para poder recuperar la capacidad de trabajo, que es lo que no tienen. Pero ustedes recuperan la capacidad de trabajo, pero cuando no hay consumo interno, ¿cómo se hace para equilibrar? Ahí es el punto, Karina. Una pata para que sea, una mesa para que sea estable, ¿tiene 3 patas o tiene 4? Con 2 no puede ser estable. Las medidas que está tomando el Estado o el gobierno para poder reactivar la economía, como por ejemplo incrementar el mínimo vital, que desde todo punto de vista me parece fabuloso, porque claro, va a haber más consumidores en la calle con un poquito más de plata, eso está muy bien. El tema es que cómo vamos a resolver pagar esa planilla, o aumentamos precio o no contratamos personal, y ese es otro tema. Pero es una pata. Incrementar a los cesantes y jubilados es parte de esa misma pata, ¿cierto? Pagar el FONAV y todas las obligaciones sociales que tiene el Estado ayuda a que la gente tenga liquidez. Perfecto. Las otras patas para lograr la estabilidad es primero la paz social, la paz política que necesitamos, ¿cierto? Mira lo que está pasando en el sector minero, que ayuda mucho a generar recursos al país y estamos destrozándolo. Es una pata fundamental, el turismo, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la reactivación económica, ¿no? Y que hoy día son los principales, demandantes de que este crédito reactiva se postergue, porque es un sector sumamente golpeado. Entonces, si no tenemos unas medidas económicas de tal manera que se logre estabilidad con 4 patas o 3, como quiera el señor presidente, ¿cierto? No va a avanzar la cosa. No podemos hacer actos aislados que más parece populismo que una estrategia económica de desarrollo. Entonces, ahí nosotros, te repito, hemos planteado 3 cosas para que la MIPE se reactive. Y mira, como una anécdota final, Karina, nosotros enviamos una carta el 2 de agosto del año pasado al presidente de la República, y recién el día viernes de la semana pasada nos han dado la posibilidad de reunirnos. O sea, después de 9 meses, donde hemos propuesto nosotros
Eso es increíble. No, increíble. Además que ustedes son los que están en la cancha, son los protagonistas, son los que saben, son los que están... De 9 meses. Sí, están en realidad cargando esta cruz, ¿no? Después de 9 meses ahí, ¿cómo puede ser posible que un presidente de la República no reciba, pues, a los empresarios? Ha quedado clarísimo. Muchas gracias a Daniel Hermosa, director de MIPES Unida del Perú, exponiéndonos todos los problemas que tienen en este momento las micro y pequeñas empresas que necesitan que se les financie porque en realidad no tienen cómo sacar adelante sus productos, ¿no? Sus productos. Quieren llegar a lo que hacían pre-pandemia y no pueden todavía.